¿Es Jesús, Moisés? El mensaje perdido de los Reyes Magos. Entre códices antiguos y leyendas marginadas, hay textos que no entraron en el canon. Pero guardan secretos que aún hoy estremecen. En este episodio, exploramos profecías apócrifas que vinculan el nacimiento de Jesús con señales astronómicas. Documentos secretos. Y una conexión sorprendente con Moisés. Un viaje desde Persia. Hasta Belén. Donde los magos traían más que oro, incienso y mirra. En el Evangelio armenio de la infancia, los magos se convierten en reyes. Gaspar, rey de la India. Baltasar, rey de Arabia. Melchor, rey de Persia. Cada uno ofrece regalos preciosos. Pero Melchor entrega algo más. Un documento sellado y grabado por el dedo de Dios. Un manuscrito que, según el relato, firmó el mismísimo Jesús. 6000 años antes de nacer. Un detalle imposible. Deliberadamente absurdo. ¿Una operación de desinformación para desacreditar rumores? ¿Una campaña simbólica para neutralizar el temor de las élites? El texto dice que Jesús habría de nacer en la hora sexta, del día sexto, del sexto milenio. 3 seises. 6, 6, 6. El número de la bestia. ¿Un mensaje encubierto dentro de una historia extravagante? Si el documento estaba grabado por el dedo de Dios, ¿no sería en realidad una predicción astronómica? Los magos esperaban una señal. Y solo partieron cuando el cielo les habló. Según Santo Tomás de Aquino, 3 soles aparecieron en el cielo de España. Y se unieron lentamente en uno. En el mismo momento que Jesús nacía en Belén. No fueron meteoritos, ni estrellas fugaces. ¿Qué pudo ser entonces? ¿Una conjunción de 3 estrellas errantes, también conocidas como planetas? ¿O 2 planetas alineados con la estrella alfa de una constelación zodiacal? El altar del rey Rachis lo confirma. 2 astros de 6 puntas y otro central con 5.
La interpretación es clara. Una unión de 3 luces. 3 soles. Y un mensaje celeste. El relato sugiere que el documento entregado por Melchor fue escrito por Moisés. ¿Por qué él? Porque Jesús interpreta constantemente la ley de Moisés. Porque en la transfiguración, Moisés aparece. Porque Jesús afirma que Moisés escribió sobre él. Y el apóstol Felipe lo confirma a Natanael. En el Deuteronomio, Jehová promete levantar un profeta como Moisés. Uno que hablará lo que Dios le mande. Era Jesús reencarnación, resurrección o transfiguración de Moisés. Una profecía ancestral cumplida. Y una señal codificada en el cielo. Para desenmascarar a los falsos profetas. Los rollos más antiguos de la Torá hebrea no contenían vocales. Si eliminamos las vocales en Moisés y en Mesías, resulta que ambas se habrían escrito del mismo modo. MSS. Pero esto es en español. ¿Sucede lo mismo en hebreo? Sí. El nombre de Moisés quedaría escrito como MSHH, en tanto que la palabra Mesías aparecería escrita como MSHJ. Solo cambia la letra final en ambas palabras, pero resulta que la H y la J, en hebreo, suenan de modo similar. En ciertos ámbitos, decir que Jesús era el Mesías, tal vez, era lo mismo que decir que Jesús era Moisés. Esto justificaría las palabras de Jesús al decir que Moisés escribió sobre él. Jesús pudo ser el profeta del que habló Moisés en el Deuteronomio. ¿Es coincidencia o patrón providencial? Melchor habría entregado en Belén algo más que un manuscrito simbólico. Una carta astral. ¿Incluía esa carta la fecha de la Natividad? ¿También la fecha de la Pasión? Si el cielo reveló el momento exacto del nacimiento, ¿pudo hacer lo mismo con la muerte? En el Monte de los Olivos, el terror paralizó a Jesús. ¿Temía el cumplimiento de una profecía astronómicamente exacta? Moisés no soñaba. Hablaba con Dios cara a cara. Es Moisés quien profetiza al Mesías en el Deuteronomio. No promete un rey, sino un profeta como él. Un Dios capaz de separar las aguas. Jesús sería, como Moisés, Dios ante sus pares. Moisés lo fue para su hermano Aarón y para el faraón de Egipto. Jesús lo fue para Juan el Bautista y para Roma. Juan sería el profeta de Jesús, como Aarón fue el de Moisés. El patrón se repite. No es plagio, es ritual. Como una misa, como un matrimonio sagrado. El mismo guión, reproducido en otra escena. El profeta Balaam, contratado para maldecir al pueblo hebreo, no lo hizo. En cambio, profetizó. Una estrella saldrá de Jacob,
y anunciará al rey de Israel. Se trata de la misma estrella que guió a los magos hasta Belén. La estrella de Jacob. La estrella de la paz. La estrella de Israel. Mateo, el evangelista, relacionó la profecía con Jesús. Y los magos adoraron al niño como si fuera un dios. Se acusa a Mateo de inventar el relato de la Natividad para encajar profecías. Pero las conexiones que propone son tan rebuscadas. Parece más intento desesperado que manipulación. Y se apoya en el profeta Oseas, que aboga por la justicia social y denuncia la corrupción de las élites israelitas. Y en el profeta Amós, cuyo mensaje se centra en la misericordia y el amor incondicional de Dios por su pueblo, a pesar de su infidelidad. Los paralelismos son sutiles, casi forzados. ¿Intentaba Mateo justificar algo inventado o demostrar algo real con lo que tenía? Sea como fuere, el resultado es el mismo. Jesús como Salvador esperado. Una estrella como firma celeste. Y los magos, como testigos de una verdad escrita no solo en papel. También en el cielo.